Muy feliz sábado para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Qué privilegio y qué alegría me da el Señor de poder reunirme con cada uno de ustedes en esta manera virtual. Quiero mandar un saludo muy grande a los hermanos de la Iglesia de la Boca, un gran saludo a los hermanos de Nueva Pompeya, que siempre están muy presentes, a los hermanos de Parque Patricios, que hoy son los que nos generan y nos dan este espacio virtual en YouTube. También un saludo muy grande a los hermanos del centro, los hermanos de Retiro, por los cuales estamos orando mucho y oramos para que el Señor los siga protegiendo en toda esta situación. Y obviamente un saludo grande para todos los hermanos de Barracas. Qué alegría, hermanos, poder saludarlos y eh, poder conectarnos todo el distrito del centro de la ciudad de Buenos Aires de esta manera y poder también disfrutar juntos de este culto divino. Agradezco también a todos los que ya estuvieron participando anteriormente, especialmente queremos destacar la tarea de cada uno de los que han ido participando y agradecer a Brittany porque nos pudo recién contar la historia de los niños, que ha sido de gran bendición y que es bueno siempre tomar muy buenas decisiones. Así que les agradezco de corazón a cada uno y como bien ustedes miraron y vieron al comienzo de esta transmisión de sermón, allí aparece un libro que hoy, como Iglesia Adventista en toda Sudamérica, hubiera sido el día en donde nosotros hubiéramos estado en las calles entregando masivamente este libro que se titula La Mayor Esperanza. Este libro es el libro misionero del año y ustedes saben que por estas razones, ¿no es cierto?, de la cuarentena, no nos permite estar en las calles de la ciudad de Buenos Aires repartiéndolo, pero creo que cada uno de nosotros tiene su celular y puede acceder a compartir este libro. Por eso, si alguno de ustedes al terminar el sermón quiere mandarme a mi número personal que está allí en pantalla un mensajito y pedirme el libro misionero, van a poder ustedes ser parte. Yo creo que este año, amigos, tenemos que superar y hacer un récord de entregas de libro misionero y sin lugar a dudas va a ser de gran bendición. Por alguna razón el Señor tenía preparado esta situación en la cual la iglesia unida y con la responsabilidad de predicar el mensaje de un Jesús resucitado y próximo a venir, es nuestra misión y nuestra tarea, la mayor esperanza que nosotros tenemos como Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por eso, al invitarlos ahora al estudiar la Biblia, la palabra de Dios, los voy a invitar a que podamos hacer una pequeña oración para pedir al Señor que nos guíe en este estudio de la palabra de Dios. El Señor me ha puesto en mi corazón esta semana un mensaje para compartirlo con ustedes. Y es mi deseo, y fue durante toda esta semana mi oración, de que el Señor me dé lo que vos estás necesitando. Así que me hizo muy bien a mí lo que voy a compartir y quiero que también sea gran bendición para ustedes. Por eso voy a invitarlos a juntar nuestras manos, vamos a orar y vamos a hablar con Dios. Amado Padre que estás en los cielos, tú que tienes un plan, un propósito para cada uno de los seres humanos, te pedimos que en esta hora nos envíes tu Santo Espíritu para poder comprender y entender el mensaje que la Biblia nos quiere entregar. Gracias, Padre, porque podemos tener esperanza aún en los momentos más difíciles. Y gracias porque unidos en verdad podemos como iglesia sentirnos privilegiados y direccionados por Cristo Jesús. Él es nuestro Mesías, Él es nuestro Salvador. A Él, Señor, le debemos nuestra vida. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, el tema del día de hoy es un tema que a mí me apasiona mucho y me gusta siempre predicarlo, y es acerca del Evangelio de Juan y específicamente el capítulo 15. Vamos a leer algunos versículos. Yo te invito a que puedas buscar tu Biblia y la puedas abrir allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, donde vamos a encontrar algunas enseñanzas y hermosas verdades para el tiempo en los cuales estamos viviendo. Siempre es bueno y alentador pensar y reflexionar acerca de las enseñanzas de Cristo Jesús y de por qué las dijo. Y entonces
Esto me ha llevado a estudiar con mayor profundidad el capítulo 15. Vamos a leer 17 versículos y esos 17 versículos nos dan una analogía, una palabra de aliento, una parábola de parte de Jesús para que cada uno de nosotros, al entenderla, pueda también entender qué es lo que desea Dios para tu vida y para mi vida. Pero antes de leer el texto bíblico, te quería contar algo que me pasó hace 3 semanas atrás. Estando aquí en esta cuarentena en Houston, donde viven los papás de Brittany, y ellos muy gentilmente me permitieron estar casi 3 meses, porque si Dios permite, la semana que viene ya voy a estar en Buenos Aires, pero casi 3 meses aquí, estando en la casa de ellos. Entre una de las tantas tareas que me gustó mucho poder ayudar y colaborar en las actividades de la casa fue uno de las actividades que me pidió el papá. Me dijo: mira, Darío, hay una parte de mi jardín que yo necesito trasplantar, necesito movilizar de un lugar al otro, así que te voy a pedir que estos 3 plantines de morrón, de pimiento, lo puedas movilizar. Un pimiento verde hermoso, y ya casi estaba el fruto empezando a salir de esa planta. Así que con mucho cuidado me tocó hacer primero el hoyo donde iba a colocar nuevamente la trasplantación de esta plantita. Me tocó entonces también desatarla con mucho cuidado, colocar, ¿no es cierto?, los implementos necesarios para desplantarla, volverla a plantar en el nuevo lugar, volverla a atar, colocar, ¿no es cierto?, la guía para que no se la dé, porque ya estaba bastante pesado ese pimiento que estaba creciendo. Fue una experiencia interesantísima, porque he aprendido algunas lecciones de las cuales quiero compartirla, porque durante toda esa semana, estas 3 semanas, todos los días iba a ver cómo estaba la planta. Imagínense, yo no quería que se muera esa planta, porque en estos días, inclusive, ellos están cosechando de lo que estuvieron produciendo, porque tienen tomate, tienen calabaza. Entonces hay veces que estamos comiendo y dicen: bueno, esto es de nuestro jardín. Una experiencia nueva, porque imagínense en la ciudad de Buenos Aires, en edificios, y yo estoy pensando en estos momentos que estoy predicando para ustedes en mis queridas plantas que tenía allí en casa, porque yo venía por 2 semanas y casi estoy 3 meses aquí en los Estados Unidos. Pero bueno, esperemos que al poder regresar, alguna recuperación pueda tener de mis plantas. Quiero contarles acerca de lo que Jesús dijo, y en el capítulo 15, versículo del 1 al 17, Jesús nos está diciendo algunas palabras de aliento, pero sobre todas las cosas con un mensaje muy claro. Quiero llamar la atención en este momento a cada uno de los niños que escucharon la historia que Brittany les contó, porque quiero que ustedes presten atención. Hay una frase de Jesús que se va a repetir una buena cantidad de veces en estos versículos que yo voy a estar leyendo. Por favor, en los comentarios de aquí de YouTube, coméntenos cuántas veces aparece esta frase, que probablemente cuando empiece a leerla, ustedes que son muy atentos y buscando en sus propias Biblias, se van a dar cuenta cuál es la palabra que Jesús repite constantemente. Vamos a leer la Biblia. Juan capítulo 15, versículo del 1 al 17 dice así: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecéis en mí. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros
y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Espero que hayan estado muy atentos porque al final de la transmisión ahora voy a poder pedirles de cuál es la frase que Jesús estuvo repitiendo una y otra vez en este discurso que le dio a sus discípulos. Tenemos que entonces comenzar diciendo algunas cosas acerca de esta vid verdadera. Es interesantísimo que ya el Antiguo Testamento había hablado que la vid simbolizaba a Israel. Sin embargo, en el Antiguo Testamento también encontramos que la infidelidad de este pueblo había hecho traer mucha tristeza porque ellos tenían una responsabilidad de tal magnitud que Israel dejó de realizarla y el Señor tuvo que llamarles la atención, como por ejemplo con el profeta Isaías en el capítulo 5, versículo del 1 hasta el 5, tenemos allí una parábola de parte del Señor diciendo, ¿qué haré con mi pueblo? ¿Qué haré con Israel? Este pueblo que yo había llamado para que tenga un fruto sabroso, pero que en realidad no lo ha tenido. Y encontramos en estas palabras de Jesús algunas lecciones que a mí me gustaría ir reflexionando con cada uno de ustedes allí en sus casas y con sus Biblias para poder descubrir grandes verdades. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos. Es interesante que Jesús se identifica a sí mismo como la vid verdadera. Es esta frase que realiza Jesús con mucho ahínco y con mucha seguridad, y es la séptima frase que utiliza para poder identificarse a sí mismo como aquella vid verdadera. Es interesante que Jesús podría haber utilizado quizás un roble, podría haber utilizado una palmera o otro fruto, otro árbol frutal, pero no, el Señor Jesús deseaba utilizar la imagen de este árbol que tiene algunas características un tanto débiles. Cuando uno ve la vid, siempre se identifica con aquel árbol que necesita de alguna manera el apoyo para poder comenzar, el apoyo para poder sostenerse, el apoyo para poder que sus ramas estén sostenidas y que puedan de alguna manera llevar los frutos, porque de otra manera no podrían hacerlo. Es interesante que Jesús nos quiso mostrar un ejemplo. En su vida, él era la vid verdadera, pero se sostuvo siempre con su padre, sabiendo que su padre era quien lo podía llevar adelante a hacer los milagros y las actividades y las responsabilidades que le tocaron realizar. No fue fácil, pero Jesús nos mostró el camino. Por eso nosotros decimos que somos cristianos. Qué responsabilidad linda tenemos como adventistas del séptimo día, seguir las enseñanzas de Cristo y sumarnos a ese tronco que es Cristo Jesús, porque Cristo Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Es interesante que Jesús dice en el versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Amigos, hermanos, yo quiero descubrir en esta mañana por lo menos tres procesos por los cuales el Padre, nuestro labrador de la historia, aquel que ha hecho sostener a Cristo Jesús aún en esta tierra cuando estuvo con pruebas difíciles y complejas, Jesús se apoyó en su Padre y encontró la manera de dar fruto. El tema es nosotros ahora unidos a Cristo, ¿cuáles serán los frutos? ¿Qué serán lo que estaremos llevando? Y es mi deseo y mi oración que a lo largo de este tres procesos por los cuales pasa el cristiano a lo largo de toda su vida, nosotros también podamos aprender grandes lecciones. Entonces, vamos a ir al primer texto que nos ayuda a comprender
la tarea, la función, la responsabilidad que tiene ese labrador, que en este caso nosotros estamos entendiendo que es el Padre. En el versículo 1 ya nos dice que el Padre es el labrador y el versículo 2 nos habla de lo siguiente, ustedes lo tienen allí en sus Biblias: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Es interesante cuando leemos en los textos originales que la palabra que se utiliza allí para poder hablar de quitar, porque uno se pone a pensar cómo es que el Señor actúa de esa manera. ¿Será que alguna vez nos arranca de estar cerca de Jesús? ¿O cuál es la responsabilidad del Padre? ¿El Padre realmente no quiere que nosotros estemos unidos a Jesús? No, todo lo contrario. Fíjense que el idioma original, la palabra que se utiliza, el verbo que generalmente la Reina Valera lo ha traducido como lo quitará, es on achikaet, que significa levantar, tomar, recoger. Es ese mismo verbo que se utiliza cuando se traduce en se levanta una piedra, se tira una piedra, se levanta un ancla. Es esa responsabilidad que tenía aquella persona que estaba trabajando con las ramas de la viña, para que cuando aquella rama que empezaba a cargarse o llenarse, ¿no es cierto?, de algún fruto y empezaba a tomar y tocar el suelo, generalmente esas ramas empezaban a echar raíces y perdía la fuerza el fruto, y entonces al no estar unidas a la rama principal, al tronco principal, empezaba a perder su poder, su fuerza, su participación. Esta es lo que el Señor Jesús quería hacernos comprender. La tarea del Padre, la tarea que tiene Dios, es que nosotros podamos ser levantados. ¿No te ha pasado que en estos días, en estas cuarentenas, estos días que hemos estado pasando, por allí estamos desanimados, estamos en soledad, estamos un poco decaídos, ni siquiera tenemos ganas de buscar a Dios, ni siquiera tenemos ganas de estudiar la Biblia o compartir un mensaje de esperanza con un amigo, y entonces estamos decaídos y empezamos a tomar caminos por nuestros lados, ¿no? Echamos raíces en otras cosas y empezamos a meternos inclusive en algunas áreas que capaz que ni siquiera habíamos entrado anteriormente porque no teníamos el tiempo, pero esta cuarentena nos hizo desviarnos y a veces alejarnos de Jesús y no dar fruto. Jesús decía, la tarea del labrador es poder levantarla a la rama. Y hay una segunda lección que Jesús quiere dejar, porque hay una segunda responsabilidad que tiene el labrador, y es la segunda enseñanza que quisiera detener en esta mañana con ustedes. La primera es, dijimos que el Señor está encargado y responsabilizado y está interesado en levantarnos, en no dejarnos caídos, en no dejarnos que hagamos raíces para tomar otras fuentes y perder nuestra fuerza. La segunda lección es que el Señor también realiza algo que es para que nosotros llevemos fruto. Dice el versículo 2, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Hay una responsabilidad, hay una tarea que realiza Dios, que es la poda espiritual. Este proceso de cortar las ramas que no están o no tienen fruto, justamente son aquellas ramas que empiezan a tener hojas y parecen lindo, pero no lleva fruto. Y lo que el Señor quiere de nuestros pámpanos, de nuestras personas, es que nosotros tomemos de la fuente principal de nutrientes, que es el tronco, para poder llevar fruto. Y entonces aquellas cosas que no nos convienen, el Señor se encargará de ir sacándolos de nuestra posición, de nuestro proceso. Es interesante que esta poda es una poda espiritual, es una poda que el Señor quiere ayudarnos para que nosotros estemos mejor. Segunda lección, para que nosotros llevemos fruto, el Señor está interesado en ponerte en alguna situación en la cual te des cuenta que hay partes de tu experiencia que no son necesarias, que no eran fructíferas, que no estaban dando fruto. Y entonces perderlas sería como Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es quitarnos aquellas cosas que no eran necesarias. Claro está que uno se pone a pensar, esto es una obra de Dios.
Es una obra que realiza el Padre, que Jesucristo quería que sus discípulos estén convencidos y seguros. Miren, la obra la hace el Padre. Él es el labrador y Él está interesado que si ustedes están queriendo cebar fruto, y es el deseo de Dios de encontrar a un pueblo que esté unido a Él y con frutos, tengamos que pasar por alguna prueba de poda. Y en esa prueba de poda, por lo menos, sacar aquellas cosas que no son necesarias. Tercer lección que quiero compartir con ustedes. Y ahí sí le voy a preguntar a cada uno de los jovencitos, ya pudieron colocar ahí en los comentarios cuántas veces Jesús repitió esa frase tan particular y tan significativa en este capítulo que hemos podido leer. ¿Ya pudieron saber cuál era la frase? Sí, esa frase que ustedes escucharon tantas veces repetirse, esa frase de permanecer. Si permanecéis en mi amor. La clave del Evangelio de Juan aquí en el capítulo 15 es lo que aparece en el versículo 4 como permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Fíjense, en un solo versículo 3 veces aparece la palabra permanecer, pero en todo este capítulo, muy bien, muchos de ustedes ya colocaron allí 11 veces en todo este capítulo. La palabra en el hebreo, perdón, en el griego es menó y significa permanecer, estar unido. Es interesante. Aceptar a Jesús como tu Salvador personal es permanecer. Permanecer y continuar creyendo es la manera y el obedecer las características de este amor maravilloso que el Señor nos ha dado es la manera de permanecer. Eso es la forma de permanecer. Como dijo el Salmo 119, versículo 9, ¿cómo limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, permaneciendo en el Señor, obedeciendo cada una de las enseñanzas que el Señor Jesús nos ha mandado, porque justamente Él nos ha dicho que tiene que ser así. Es significativo cuando uno estudia el Evangelio de Juan y empieza a buscar cuántas veces Juan más repitió esta palabra, si era importante. 40 veces aparece en todo el Evangelio, pero 11 veces particularmente en estos pocos versículos. ¿Será que Jesús quería resaltar algo significativo? Es interesantísimo. Jesús muchas veces utilizaba la repetición para dar un mensaje claro. De cierto te digo. Interesante, ¿no? Jesús quería que sepamos que no podemos llevar frutos separados de Él. No podemos vivir una vida cristiana sin estar unidos a la verdadera fuente de sabiduría y de conocimiento y sobre todas las cosas de nutrientes. Hermanos, esta pandemia, ¿cómo la estás padeciendo? ¿Cómo estás llevando esta cuarentena? ¿Estás pudiendo estar cerca de Jesús? Y es tan lindo recibir los mensajitos de muchos de ustedes contándome que están dando estudios bíblicos, están dando lecciones de escuela sabática, están participando con sus vecinos, están participando con sus amigos. Los otros días me escribió una nueva persona que yo no la tenía en lista de iglesia y ella me escribía y me decía, pastor, estamos siguiendo cada una de las informaciones, de las invitaciones de la iglesia adventista y cuando todo esto termine, queremos ser bautizados. ¡Qué alegría! ¡Qué bendición! Cómo el Señor está uniendo a su pueblo y a su tronco, a Él está uniendo las personas que van a llevar fruto. Y es interesantísimo que muchos de ustedes me han ido contando cómo han ido creando transmisiones online con sus familiares, con amigos distantes, con personas que aún no viven en la misma ciudad de Buenos Aires, pero ustedes los han unido a este mensaje de esperanza, a este mensaje de amor que Dios tiene para cada uno de nosotros y lo han compartido a Jesús. Eso es ser discípulo de Jesús. Yo los felicito, los animo a que podamos seguir unidos a la fuente de savia, de nutrientes que es Cristo Jesús. Separados de Él no podemos llevar frutos. ¿Ustedes se imaginan a un fruto separado por allí pensando que va a poder seguir viviendo? No, separados de Jesús no podemos hacer nada. Separados de Él simplemente estamos
propensos a caer en las manos del enemigo. Es interesante que este fruto que el labrador celestial desea para su pueblo es la semejanza al carácter de Cristo. Si buscamos en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, donde encontramos los frutos del Espíritu, nos encontramos que simplemente esto nos habla de quién es Cristo. Su amor, su dominio propio, su humildad, su fidelidad, su bondad, su amabilidad, su paciencia, su paz, son frutos de tener a Cristo Jesús. La alegría es un fruto de poder tener a Dios en nuestra vida y que Él esté trabajando en nuestro interior. Por eso, frente a todo esto que hemos estado viviendo, frente a toda esta situación, ¿qué has aprendido? ¿Qué has aprendido de este tiempo? ¿Has podido tener tu encuentro personal con Jesús? ¿Has podido estudiar tu estudio personal de la Biblia? ¿Te has podido nutrir de Cristo Jesús? ¿Estás llevando frutos para victoria en Cristo Jesús? Porque dice que esto reconoce, versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Qué maravilloso Dios que tenemos. Qué Jesús claro, qué Jesús específico. Jesús quería que vos y yo llevemos muchos frutos y que nuestra vida esté de tal manera unida a Jesús que seamos reconocidos como sus discípulos, no solamente porque llevamos frutos, sino porque llevamos muchos frutos. Amigos, tres lecciones podemos entonces descubrir de la historia que Juan registra en el capítulo 15 de los versículos del 1 al 17. El Padre está interesado en que estés unido a Jesús. De tal manera está interesado en que estés unido a Jesús que en momentos te va a levantar para que puedas estar sostenido y no eches raíces en otras líneas que no son correctas. El Señor por allí también nos va a podar y nos va a poner en alguna situación en la cual debamos estar sacando algunas cosas que no son correctas. Pero todo el deseo de parte de Dios, del Padre, es que nosotros llevemos frutos y frutos para vida eterna. Que tu vida se parezca a la de Cristo, de tal manera que la gente note que estuviste con Jesús. Qué maravilloso es ser parte de una iglesia que está unida a Jesús, esperando su venida, pero también nutriéndose del correcto tronco que trae la vida para nuestra iglesia. Amigos, hermanos, qué privilegio es que escuchemos el llamado cariñoso del Padre en que nosotros permanezcamos en Cristo, unidos a Él. Es interesante que las primeras dos lecciones son cuestiones que solamente puede hacer Dios. El levantarnos y el podarnos espiritualmente le corresponde a Dios, al labrador. Pero la tercera lección nos ha enseñado que hay una parte que yo puedo hacer, y es la de estar unido a Jesús, estar unido a la vid verdadera, a la cual será un privilegio ser parte en un gran número de personas que llevaremos frutos delante del Señor para vida eterna. Amigos, este será el llamado que el Señor quiere hacernos como iglesia, como distrito del centro de la ciudad de Buenos Aires. Es el deseo de Dios que nosotros estemos permaneciendo en el Señor. No hay nada más triste como en este tipo de situación que hayan personas que pierdan su fe. Y es verdad, han habido algunos casos. Tristemente me ha pasado como pastor recibir algún mensajito de alguien que me dice, no quiero saber nada más con la iglesia, no quiero saber nada más con Jesús, no quiero saber nada más con nada. Y simplemente no me dio más remedio que no mandarle más mensajes de esperanza o de consuelo o de mensaje de parte de Dios. Pero ¿cuántos otros a lo largo de toda esta experiencia que estamos padeciendo como sociedad y a nivel mundial nos ha permitido encontrar frutos de vida eterna y ser canales que conecten con Jesús y con el fruto, simplemente para hacer lo que Jesús nos había dicho, permanecer, permanecer, permanecer. Amigo, hermano, allí donde estás en tu casa, permanece unido a Jesús y el Señor
te librará de cualquiera de las pruebas y las dificultades que hoy en día nos tocan vivir. Quizás para que lo entiendas y los jóvenes lo puedan entender de una manera más cercana. Perdón por no es la idea de propagandear ninguna bebida, simplemente quería ejemplificarlo con algo muy simple, pero muy también claro para que nosotros lo podamos comprender. Aquí tengo una lata que está vacía y esta que está aquí está llena. Es interesante que aquella que está vacía ha sido abierta y no tiene ningún líquido adentro, pero la que está llena es bien pesada. Es interesante que en la vida de los cristianos, por allí pasan momentos en donde el enemigo nos quiere poner pruebas y nos pone a presión. ¿Y qué pasa cuando nuestra vida no está unida a Jesús? ¿No está llena de Él? Las pruebas y las dificultades nos abaten, nos destruyen. No podemos seguir, como ustedes verán en este claro ejemplo. Pero cuando nuestra vida está llena de Jesús, hacemos toda la presión y podemos estar siendo presionados, pero de un lado y del otro, pero no va a pasar nada, porque estamos llenos de Jesús. Amigos, es mi deseo, mi oración como pastor, que ustedes sean llenos de Jesús en este sábado y esta semana puedan tener esa alegría de llevar frutos para Cristo Jesús. Y una vez que pase toda esta experiencia de cuarentena, hayas aprendido que lo que más desea Jesús en tu vida es que estés permaneciendo en su gracia, permaneciendo unido a Jesús. Es este el llamado y esta es la invitación. ¿Será que responderás al llamado que Jesús te está haciendo? ¿Estarás dispuesto a permanecer en Jesús a pesar de que todo afuera parezca difícil y complejo? Permanece en Jesús, permanece en Jesús. Esta es la tarea que podemos hacer nosotros. Dios ya está haciendo su obra de levantarte y de poder podarte, pero no dejes de hacer tu parte en la obra salvífica de Cristo Jesús. Dios te bendiga y quisiera orar por tu familia y por esta decisión que estás tomando en tu casa de reconsagrar tu vida a Dios. Muchos de los cuales de ustedes ya nos han pedido el bautismo y cuando pase toda esta situación en la cual no podamos abrir las iglesias, tendremos un hermoso bautismo en cada uno de los templos de las iglesias que han pedido el bautismo. Que Dios te bendiga y quiero orar por ti en esta mañana. Amado Padre que estás en los cielos, gracias porque nuestro Padre Celestial que tú eres nuestro labrador, eres quien trabaja en nuestra vida espiritual, eres quien nos levanta por momentos a través de un mensajito, una palabra de aliento, una música, nos has dado un mensaje por parte de Cristo Jesús para que no estemos siempre caídos, sino que entendamos que tú nos quieres levantar para darnos una nueva experiencia. También a veces sentiremos algún rigor de la poda espiritual, pero gracias Padre porque estarás sacando aquellas cosas que no son necesarias para nuestra vida personal y particular. Gracias porque hay una tarea que nosotros también podemos hacer que es permanecer unidos a Jesús. Es a través de nuestro estudio diario de la Biblia, de nuestra oración personal con Jesús, de nuestro evangelismo con otras personas, que demostramos ser aquellos discípulos unidos a Jesús. Padre, te ruego que aquellos hermanos que hoy están deseosos de tener una reconsagración, de una nueva unión con Cristo Jesús, de una disposición a que tú sigas trabajando en nuestra vida, Señor, haz ese milagro en nosotros. Y en aquellos amigos que hoy han aceptado que Jesús sea aquel tronco al cual ellos sean unidos, injertados en la vida de Cristo Jesús. Padre, acéptanos como aquella familia, aquellos troncos, aquellas pámpanos que necesitamos llevar fruto, fruto para vida eterna. Bendice a todo el distrito del centro de la ciudad de Buenos Aires. Es mi deseo y oración como pastor en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, que el Señor nos bendiga, que nos guarde y que sobre todas las cosas podamos cantar otra vez con fuerza aquellas palabras de vida del gran Maestro.
palabras que solamente pueden ser cantadas por la experiencia de fe que vos y yo hoy estamos viviendo. Que Dios te bendiga y te guarde.